Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a tu canal de confianza y cada día de más gente. Si te interesa aprender la diferencia entre magnitudes directas e inversamente proporcionales, pues quédate porque en un momentito te lo voy a explicar y además te vas a echar una risa. Empezamos. Pues bien, para empezar, lo primero que tenemos que tener en cuenta y que deberíamos recordar es qué es una magnitud. Una magnitud es, en un lenguaje, digamos, coloquial, es cualquier cosa que se puede medir. Es decir, los goles que mete un futbolista, pues lo puedes medir. El dinero que gana X persona, pues es medible. Pues ese tipo de cosas se denominan magnitudes. Recuerda que esto es un lenguaje, digamos, cotidiano. Esta es las matemáticas del pueblo, por así decirlo. Pero en los libros no viene así exactamente definido. Por lo general, en los libros de la ESO, magnitud se define como la medida de las cosas. Es decir, el volumen que tiene un cuerpo, o lo que pesa, o lo que mide. A ese tipo de cosas se le suele llamar magnitudes, pero si nos abstraemos un poco y lo consideramos ya en cosas de nuestra vida cotidiana, que al final es de lo que trata este canal, de acercar un poco las matemáticas al día a día, pues es prácticamente cualquier cosa que podamos medir. Entonces, pues nada, vamos a poner un par de ejemplos para que veáis la diferencia entre magnitudes directamente proporcionales e inversamente proporcionales. Y he preparado aquí un par de ejemplos. Aquí lo vamos a relacionar con un futbolista y aquí lo vamos a relacionar pues con operarios de una obra. Así que venga, vamos a meternos un poquito más en el papel y vamos a empezar con el primero. Pues vaya, sí que me he metido en el papel. Bueno, total, andamos ligeros. Goles de un futbolista y dinero que le dan por meter goles. En las primas de contrato, normalmente por número de goles te pagan un cierto dinero. Pues vamos a suponer un caso en el que a un futbolista X, a vuestro futbolista favorito, pues por cada 5 goles le dan 1.000 euros. Si mete 10 goles, pues le dan 2.000. Si mete 15 goles, pues 3.000. Y si mete 20, pues 4.000. Y así en adelante. Claro, la magnitud goles y la magnitud euros, entendiendo magnitud, ya me entendéis, lenguaje muy cercano, son directamente proporcionales. ¿Por qué son directamente proporcionales? Porque cuando crece una, crece la otra. ¿Y cómo crece? Pues exactamente en la misma proporción. Es decir, si yo multiplico por 2 el número de goles, es decir, en vez de 5 meto 10, pues también gano el doble, también multiplico por 2. Si en vez de meter 5 meto el triple, que sería multiplicar por 3, 15, pues también gano el triple. En vez de 1.000, gano 3.000. Y así sucesivamente. Cuando eso ocurre, cuando yo tengo dos magnitudes que crecen a la vez y crecen en la misma proporción, es decir, el doble, el triple, el cuádruple, pues se dice que esas dos magnitudes son directamente proporcionales. Claro, ¿cómo lo averiguo? Pues si yo doy una tabla de este estilo, si veo que una está creciendo y que la otra está creciendo, basta con hacer una pequeña comprobación que consiste en dividir una entre otra. Normalmente la que es más grande entre la que es más pequeña. Si hacemos esta división, nos damos cuenta que nos sale un número. Si hacemos esta división, es decir, 2.000 entre 10, nos da otro número, que es exactamente el mismo. Ahora vamos a averiguar cuál es. Si dividimos 3.000 entre 15, pues nos da un número que es el mismo que el anterior. Y si dividimos 4.000 entre 20, nos da exactamente el mismo número. ¿Qué número es ese? Pues 200. O sea, todas estas divisiones me dan exactamente el mismo número, 200. Con que lo haga una vez, evidentemente, es suficiente. Pero para comprobar que toda la magnitud es directamente proporcional la una a la otra, pues basta que hagamos divisiones. Si nos dan el mismo número, es que son directamente proporcionales. Y además, a este numerito se le dice que se llama K. Se le pone con la letra K, también lo podréis llamar con cualquier otra letra, pero generalmente se le denomina K. Y se le llama constante de proporcionalidad. En este caso, de proporcionalidad directa, porque hay dos tipos, directa e inversa. Cuando al dividir nos da la misma cantidad, se dice que K es la constante de proporcionalidad directa. Lo ponemos aquí en un momentito. Constante de proporcionalidad
proporcionalidad como directa. Pero ahora imaginaros que estamos en otro caso. Vamos a meter un poquito en el papel. Ya estamos aquí, operario de obra. A ver, aquí tenemos operario, que va a ser nuestra magnitud. Y luego vamos a tener otra magnitud, que es el tiempo. Y vamos a averiguar si verdaderamente son inversamente proporcionales. ¿Inversamente qué significa? Que si yo tengo 5 operarios y voy aumentando el número de operarios, el número de horas que me van a tener que echar para terminarme la obra no va a aumentar conforme aumento los operarios. Es decir, cuanto más gente tenga, menos tiempo voy a tardar en terminar la obra. Pues efectivamente, si vamos aumentando el número de operarios, va disminuyendo el número de horas. Cuando ocurre que este aumento genera una disminución en la misma proporción, pues se dice que son magnitudes inversamente proporcionales. Y eso de que el aumento de una magnitud sea el mismo que la disminución de otra magnitud, ¿eso cómo se calcula? Pues vamos a ver. Si yo multiplico ahora 60 por 5, me da 300. Si multiplico, por ejemplo, 10 por 30, también me da 300. Si multiplico 15 por 20, también me da 300. Y si multiplico 20 por 15, evidentemente, también me da 300. A este número, acá, se le llama ahora constante de proporcionalidad inversa. Es decir, ¿cómo hemos averiguado que estas dos magnitudes son magnitudes inversamente proporcionales? Porque cuando yo las multiplico, 5 por 60, 10 por 30, me dan exactamente el mismo número, que en este caso es 300, que se le denomina constante de proporcionalidad, lo mismo que antes, pero ahora es inversa. Entonces, si yo os doy dos tablas de valores, dos tablas así, con números, con una proporción, con una magnitud y con otra, y os digo, oye, averiguarme si son inversas o si son directamente proporcionales, pues simplemente cogéis un par de números y los multiplicáis, cogéis otro par de números y los multiplicáis. Si os da el mismo número, pues es inversamente proporcional. ¿Que no os da el mismo número? Pues probáis a dividir. Dividís este entre este y este entre este. ¿Que os da el mismo número? Pues son directamente proporcionales. Es decir, recordad, si yo divido y me sale el mismo número, directamente proporcionales. Si yo multiplico y me sale el mismo número, inversamente proporcionales. Claro, como yo al empezar el problema no voy a saber si tengo que multiplicar o si tengo que dividir porque no sé cómo van a ser esas magnitudes, pues pruebo las dos. Imaginad, por ejemplo, que yo tengo dos tablas de valores y que no sé realmente pues si es inversa o si es directamente proporcional. Por ejemplo, imaginad que la tabla de valores que tenemos es pues un número de cajas y el precio de las cajas, ¿de acuerdo? Precio de las cajas, el número de cajas y el precio de las cajas. Y digo, una caja, 2 euros, 2 cajas, 4 euros, 3 cajas, 6 euros. Y ahora te digo, ¿qué son? ¿Inversamente proporcionales o directamente proporcionales? Pues lo único que tengo que hacer es ver si este número aumenta y este aumenta, es muy candidato a que sea directamente proporcional. Vamos a hacer la prueba. Vamos a dividir el más grande entre el más pequeño, 2 entre 1, tal y como hacíamos aquí. Porque recordad, si uno aumenta y el otro aumenta, es que es de las directas, no es de las inversas. Las inversas es, si aumenta uno, disminuye la otra. Disminuye el número, ¿veis? 60, 30, 20, 15 es menor. Pues vamos a hacer la división, porque claro, como aumentan las dos, parece ser que es de este tipo. Pero bueno, todo lo que aumente uno y aumente otro no significa que sea directamente proporcional. Hay muchísimos tipos de relaciones entre variables, pero como aquí solamente estamos estudiando dos, claro, si no es una, pues evidentemente va a ser la otra, pero aún así vamos a comprobarlo. 2 entre 1, 2, luego la constante de proporcionalidad, 2. 4 entre 2, 2, y 6 entre 3, 2, efectivamente, todos dan lo mismo, que es la constante de proporcionalidad, que en este caso es k igual a 2. Luego, efectivamente, era directamente proporcional, y me quito ya esto. En este caso era directamente proporcional. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer siempre? Pues observar para distinguir si dos magnitudes son o no directas o inversamente proporcionales. Observáis qué hacen. Si una crece y la otra disminuye, pues tiene muchas papeletas de que van a ser inversas. ¿Cómo lo comprobaría? Pues multiplicando este por este, este por este, este por este y este por este. Si todos me dan el mismo número, pues efectivamente son inversamente proporcionales. Ahora a continuación vamos a ver un pequeño problemita de cada uno de estos tipos, para ya terminar de cerrar el vídeo y que quede perfecto. ¿Cómo resolveríamos un problema
con directamente proporcionales y cómo con inversamente proporcionales. Pues darme un segundito que borro y lo terminamos en un momento. Bueno, pues lo dicho, ya estamos aquí. A ver, vamos a tratar un par de problemas. Aquí os pongo dos columnas. Una para resolver un problema de magnitudes directamente proporcionales y otro para resolver magnitudes inversamente proporcionales. Vamos a tratar un par de métodos para los problemas de directamente proporcionales y un solo método para los problemas de inversamente proporcionales. ¿Que hay más métodos? Evidentemente, pero estos son los que yo más uso para cuando tengo que resolver unos y otros. ¿También puedo resolver con el método de la regla de 3 inversamente proporcionales? Sí, hay que cambiar una cosita, pero también se puede resolver. ¿Lo uso yo en mi día a día? Pues prácticamente no lo uso, porque este me gusta más. Entonces siempre os doy los métodos pues que yo más uso y que, bueno, que entiendo que son los más sencillos. Si viendo libros o lo que sea, pues encontráis otro que os guste más, pues coger el que más os guste, pero el caso es pues saber resolver los ejercicios, ¿no? Y ya después pues ya veremos diversidad de métodos, pero primero saber resolverlo, y a eso es a lo que estamos aquí. Bien, vamos a poner un ejemplo. Imaginar que yo os pongo un problema en el que os digo, oye, tengo 3 botes. 3 botes, por ejemplo, de, yo qué sé, de melocotones en armivas. Pues tengo 3 botes. Y el peso de los 3 botes son 6 kilos, porque hay muchos melocotones dentro. Bueno, pues 3 botes, 6 kilos. Y ahora os digo, ¿cuánto pesan 8 botes? Pues claro, yo lo primero que tengo que pensar es, oye, ¿ante qué tipo de proporcionalidad estoy? ¿Inversa o directa? Si yo aumento el número de botes, ¿aumentará el número de kilos que pesan el total de los botes? Hombre, claro, pues entonces estoy ante dos magnitudes, los botes y el peso, que son directamente proporcionales. Y entonces digo, bueno, vale, ¿qué es lo que se cumplía cuando dos magnitudes eran directamente proporcionales? Le podéis dar un poquito para atrás el vídeo y lo veis. Pues que cuando yo divido una magnitud entre otras, siempre me da el mismo número que se denomina K. Vamos a hacer esa división. 6 entre 3, ¿por qué no lo hago al revés? ¿Por qué no hago 3 entre 6? Pues porque normalmente siempre se hace el más grande entre el más pequeño. Y así os ahorráis un poco de problemas. Y además siempre se suele dividir de las dos columnas, como esta es la que me falta, pues siempre empiezo dividiendo este entre este. Así es como más o menos se procede, para que lo tengáis un poquito en mente. Pues dividiría 6 entre 3. 6 entre 3, 2. Pues como la constante de proporcionalidad es 2, significa que cuando yo divida este número entre 8, también me tiene que dar 2, porque si no, no sería constante de proporcionalidad. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a multiplicar 8 por 2, 8 por 2, que me da 16. Y entonces el número que yo estaba buscando es 16. ¿Por qué? Porque cuando divida 16 entre 8, también me va a dar 2. Es decir, 3 botes pesan 6 kilos, 8 botes pesan 16 kilos. ¿Por qué? Porque si yo divido 6 entre 3, me sale 2, que es la constante de proporcionalidad. Y ahora cuando divida 16 entre 8, pues también me sale 2. Luego se cumple que la constante es la misma. Os recomiendo que le deis un poquito para atrás el vídeo para que veáis, para que vayáis enlazando todo bien, porque a lo mejor queda un poquito largo. Vamos a ver cómo sería con regla de 3. Pues con regla de 3 es muy sencillo. ¿Veis que tengo un 3, un 6? Pues lo pongo. Y mentalmente voy hablando y voy diciendo 3 botes corresponden con 6 kilos. 8 botes, ¿con cuántos kilos corresponden? Así es como se lee esto. 3 botes corresponden con 6 kilos. 8 botes, ¿con cuántos kilos corresponden? ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Pues multiplicamos en cruz y el resultado lo dividimos. Es decir, 8 por 6... 48. Y ahora 48 entre 3, 16. ¿Por qué se hace esto así? Pues para conservar precisamente la proporcionalidad, y siempre se hace igual. Es decir, ustedes os vais a poner los 3 números que tenéis, el interrogante lo dejáis en el interrogante y siempre multiplicáis en cruz y dividís por el 3.
No dividáis este entre este, no hagáis lío raro. Se multiplica en cruz y se divide entre el número que me queda. Y como veis sale el mismo número. Pues estos son los dos métodos. Método de reducción a la unidad y método de la regla de 3. Es decir, este método de reducción a la unidad realmente, aunque aquí lo que estemos calculando es la K, es que el método este se puede llamar de varias formas, pues claro, veréis raro. Bueno, esto es reducción a la unidad, ¿qué es lo que es? A ver, cuando yo dividía 6 entre 3, esta K realmente es lo que pesa un bote. Porque claro, si 3 pesan 6, ¿cuánto pesa 1? Pues 2 kilos. ¿Cómo lo hemos hallado? Dividiendo 6 entre 3. Entonces este método en el que hallamos la K, que realmente lo que estoy hallando es cuánto pesa un bote, y después lo estoy multiplicando por los 8 botes que tengo, 2 por 8, 16, pues también se denomina método con el que hallamos la constante de proporcionalidad. Es decir, tendría como dos nombres, ¿no? Y más o menos estamos aplicando lo mismo. No es exactamente el mismo método, porque conceptualmente es distinto lo que estamos haciendo, pero realmente están los dos englobados en uno. Es decir, reducción a la unidad, en el que yo lo que digo es, voy a calcular cuánto pesa un bote, 6 entre 3, 2 kilos, pues si cada bote pesa 2 kilos, 8, pues 2 por 8, 16. Hago las mismas cuentas que si lo que hago es calcular la constante de proporcionalidad. ¿Que cómo la hago? Pues dividiendo 6 entre 3, que realmente es el mismo procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces esto es importante que entendáis que aquí dentro va como dos métodos implícitos. Que luego en los ejercicios, salvo que os pidan, oye, házmelo con este método o házmelo con este otro, lo podéis hacer por el método que queráis. Vamos a ver ahora un problema para magnitudes inversamente proporcionales. Y vemos, vamos a utilizar el mismo método, el de reducción a la unidad o el de calcular la constante de proporcionalidad, ¿vale? Que se podría hablar de lo mismo. Número de tractores que tengo para arar un terreno y el número de horas que necesito para poderlo arar. ¿Qué es lo que hacemos? Pues que si tengo 2 tractores necesito 6 horas. Y si tengo 3 tractores, ¿cuántas horas necesito? Pues evidentemente necesitaré menos horas. Luego estamos ante una magnitud inversamente proporcional, porque cuando aumento el número de tractores disminuyo. Es decir, el número que me va a salir aquí tiene que ser más pequeño que 6. Porque si con 2 tractores echaba 6 horas, pues con 3 voy a echar menos. No sé si 5, si 4, si 3. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenéis que recordar que en la constante de proporcionalidad inversa, que también se llama K, ya no dividíamos como hacíamos aquí, sino que multiplicábamos. Entonces vamos a multiplicar 2 por 6. 2 por 6. Claro, multiplico los dos números que tengo, porque esto no lo puedo multiplicar porque este valor es el que tengo que hallar. Y entonces me sale 12. Es decir, esta constante de proporcionalidad sale 12. Entonces, ¿qué número voy a poner aquí? Pues tiene que ser un número que cuando yo lo multiplique por 3 también me dé 12. Porque claro, de eso se trata la constante de proporcionalidad inversa, ¿no? Que cada vez que multiplico me sale el mismo número. Pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir 12 entre 3, que me sale 4. Entonces, claro, esto es 4. 4 por 3 también sale 12. Ya tengo la constante de proporcionalidad inversa. Y nada más, en principio es todo esto. Recordad lo que hemos visto hoy. Hemos visto que es una magnitud a nivel, pues ya os digo, las matemáticas del pueblo. Proporcionalidad entre magnitudes directas e inversas, con el tema de los futbolistas y con el tema de los obreros. Y ahora hemos visto un par de problemas que se os pueden plantear para que resolváis con magnitudes directas e inversamente proporcionales. Y hemos visto algunos métodos. Este, que se denomina de reducción a la unidad, que es el mismo que este, pero que también se puede llamar de método para hallar la constante de proporcionalidad. Y este, que sería el de la regla de 3, que también es aplicable aquí, pero que a mí personalmente me gusta solo usarlo con la proporcionalidad directa y que es por tanto lo que os recomiendo, pero que también podríais usarlo en proporcionalidad inversa. ¿De acuerdo? Así que nada, recordad que si queréis más vídeos como este, pues se agradece un like y que le peguéis al botoncito este de suscribir y que bueno, pues si no te quieres suscribir, pues no pasa nada, allá tú. Pero cuando te pregunten estas cositas y no sepas resolverlas, yo no quiero saber nada. Nos vemos en la próxima.